Cuando Tony Washington, mi ahora exmarido de 35 años, descubrió una mancha de líquido blanco en mi camisa tras uno de mis viajes de negocios, fue el comienzo del final de nuestro matrimonio. Nos conocimos en la boda de un amigo en común, o más específicamente, en la boda de mi primo. Tony era amigo del esposo de mi prima, y compartimos mesa en la recepción. Recuerdo que me impresionó su elegancia y refinamiento, además, era, y sigue siendo, un hombre muy atractivo. En esa ocasión, llevaba un vestido largo y, de alguna manera, logró hacerme tropezar sin querer, y casi me caigo. Imagínate caerte delante de toda la gente que había en aquel salón. Habría sido muy desagradable y vergonzoso. Por suerte, Tony me agarró antes, ya que estaba intentando levantarme cuando tropecé y él estaba sentado a mi lado. Su tacto me puso la piel de gallina que ni siquiera sabía que tenía. Por no hablar de sus suaves manos. Me sentí tan bien cuando me tocaron. Incluso su suave gesto era algo más. Lo que sentí por Tony fue lo que puedo llamar amor a primera vista. No se esforzaba mucho ni decía muchas palabras, pero su dulzura y su atractivo me atrajeron hacia él. Durante ese día, estuvimos hablando y riendo. Era muy agradable estar con él. Estaba en buena compañía. Me hizo olvidarme de todo lo demás. Sentía como si nada existiera excepto él y yo. Incluso olvidé que estábamos en la boda de mi primo. Pensé que había encontrado a la persona que mi alma necesitaba. Él fue la verdadera respuesta a mis plegarias. Me encantan los hombres que saben lo que quieren y hacen todo lo posible por conseguirlo. Eso sí, en aquel momento yo tenía el plan de montar mi propio cibercafé y cafetería. Y con el conocimiento y las habilidades de Tony en ello, supe que había ganado recursos para ayudarme a empezar un cibercafé exitoso. Parecía una bendición disfrazada, ¿sabes? Sentía que con Tony a mi lado, lo tendría todo resuelto y tendría éxito con su inteligencia a bordo. Desde entonces, nos hicimos amigos. Me enseñó muchas cosas que yo no sabía bien. Quería montar un cibercafé porque en Sicilia no teníamos ninguno en las grandes ciudades, porque estaban lejos de donde yo vivía. Así que quería ayudar a mi comunidad a acceder fácilmente a Internet sin tener que ir a la gran ciudad para ello. Lo hice específicamente para los estudiantes, para que tuvieran fácil acceso a Internet y pudieran encontrar en él información sobre proyectos escolares sin tener que gastar más dinero en ir juntos a la gran ciudad. Tony me ayudó a poner en marcha el cibercafé, lo cual fue muy dulce y generoso por su parte. Me alegré por el servicio que me había prestado. Empezó a ser tutor de informática. Todos y cada uno de los minutos que pasaba con él eran impagables. Todavía me derretía con su tacto y su voz. Tenía esa clase de cosas que te hacen sentir como si te hubieran hecho vudú o él utilizara el vudú para hacerme palpitar el corazón. Meses después, Tony me declaró su amor. Bueno, yo ya había sentido algo por él y me estaba enamorando bastante. Pero no podía decirle porque estaba protegiendo mi corazón del rechazo, mi ego y mi orgullo. Me dijo lo mucho que disfrutaba pasando tiempo conmigo y agradeció la oportunidad que le había dado de confiarle mi comunidad, mis hijos y mis alumnos. Bueno, Tony no era de Sicilia. Había venido primero para la boda, que fue el primer día que nos conocimos. Así que Tony y yo salimos durante 2 años. Todavía estábamos en la fase de conocernos muy bien antes de atar el nudo. Era la mejor opción y nos dio tiempo a conocernos mejor. Yo estaba contenta con el hecho de que Tony no se precipitara al matrimonio. Sí, estábamos comprometidos el uno con el otro. Bueno, Tony residía en Agrigento, en la costa sur de Sicilia, mientras que mi casa estaba en Piazza Armerina, a 1 hora y algunos minutos en coche. Así que él se iba a casa durante una semana y luego venía a verme cuando estaba libre. O yo iba a su ciudad cuando no estaba ocupada. Nuestro amor era como una flor. Seguía floreciendo a cada minuto que pasábamos el uno con el otro o cuando nos comunicábamos meses después, cuando ya llevábamos 2 años de novios. Así que nos casamos el día de nuestro aniversario de novios.
Es muy bonito y satisfactorio pasar el resto de tu vida con tu persona favorita, que también es tu pareja. Llegamos a compartir todos nuestros defectos, nuestros sueños, nuestro futuro y nuestros planes. Después de casarnos, nos mudamos a Tefalu, donde queríamos formar nuestra propia familia. Estábamos viviendo el sueño y yo no podía ser más feliz. Quiero decir, ¿por qué no ibas a ser feliz cuando te han dado la oportunidad de pasar el resto de tu vida con alguien de quien te enamoraste el primer día que lo viste? Me enamoré de Tony el día que nos conocimos. En el fondo, sabía que era mi alma gemela y mi cuidador. No tenía que esforzarse mucho para hacerme feliz y sentirme completa. Sabía cómo hacerme sentir mejor durante mis días aburridos. Siempre sabía cómo poner una sonrisa en mi cara. Pero, ya sabes, cuando me preguntaran por qué engañé o salí con un extraño de otro país mientras tenía lo mejor de mi vida. No sé cómo respondería a esa pregunta porque no tengo respuesta para ella. Con el paso del tiempo, los restaurantes cafeterías se expandieron. Acabé abriendo otros restaurantes en diferentes ciudades y 2 fuera del país con la ayuda de Tony, por supuesto. Ese hombre me ayudó mucho, hasta el punto de que llegaba a faltar a sus reuniones de negocios cada vez que yo iba a comprar un determinado edificio para el restaurante. Sabes cuando tienes algo bueno, pero nunca tienes suficiente de esa cosa, así que sales fuera y buscas algo mucho mejor que lo que tienes o consigues. Se llama codicia. Me volví codiciosa y permití que mis deseos me llevaran por mal camino. Terminé tomando malas decisiones. Un día, Tony empezó a estar demasiado ocupado para pasar tiempo conmigo. Sé que los dos estábamos ocupados, pero como yo era empresaria, tenía mucho tiempo para estar sola. Sí, los momentos íntimos seguían estando bien, pero yo necesitaba su atención y quería pasar más tiempo con él. Es decir, habíamos estado alejados el uno del otro durante casi 2 años cuando aún éramos novios. Desde que nos casamos, habíamos pasado un par de veces juntos. Salíamos, comíamos fuera o íbamos a jugar. Mi relación o mi matrimonio con Tony era en cierto modo genial porque siempre nos permitíamos volver a ser jóvenes. Jugábamos, salíamos a tomar helados, íbamos juntos a exposiciones. Estábamos libres de estrés y despreocupados. Era como si estuviéramos en nuestra propia dimensión, viviendo con nuestras reglas. Ese mismo día, respetó mi petición de volver a casa antes del amanecer y regresó antes. Durante la cena, comimos con una conversación ligera, pero se notaba que había un gran cambio entre nosotros. Las conversaciones ya no fluían. Era como si las forzáramos, ya que uno de los dos no sabía cómo llevar la conversación. Y mi corazón estaba muy triste por su comportamiento. Así que decidí contarle las cosas que había estado haciendo y lo mucho que me estaban haciendo daño. Pero antes de decírselo, le recordé nuestro 3er aniversario y que tenía que hacer un viaje a Dubái para ver cómo estaba el restaurante dentro de 2 días, lo que le pilló por sorpresa. Hablamos mucho y arreglamos las cosas. Esperaba que cambiara. Pensé que se daría cuenta de sus errores y los rectificaría. Pero en lugar de eso, el hombre de la casa decidió exagerar todo lo que estaba haciendo. Nuestra conversación que habíamos tenido parecía que nunca había ocurrido y todo lo que yo había dicho pasó de un oído a otro. No mentiré y diré que me acostumbré porque era enfermizo y desgarrador. Mi conciencia me decía que tal vez me estaba engañando o que había encontrado a alguien mejor que yo. Por eso ya no venía a casa. A menudo, Tony daba por sentado que yo le quería. Se tomaba mi amor a broma. Y como buena esposa que era, entendía su comportamiento. Lo he entendido y he intentado aceptarlo y hacer las paces. Pero fue muy duro. Fue duro hasta el punto de que a veces lloraba hasta quedarme dormida cada vez que pensaba en lo que estaba pasando en mi matrimonio. A veces me iba a casa de mis abuelos para calmarme. La tensión y todo aquello era demasiado para mí. Mi hermana me había sugerido que se mudara conmigo durante algún tiempo hasta que las cosas volvieran a la normalidad entre mi marido y yo. Las cosas no fueron como habíamos pensado.
En cambio, él volvía a casa con regularidad, pero siempre se quejaba de estar cansado. Cuando intentaba iniciar la intimidad, Tony ya no era el hombre del que me había enamorado, y eso me rompía el corazón porque lo amaba, pero me estaba aburriendo de tolerar siempre el comportamiento infantil. También soy un ser humano, soy una mujer, tengo un gran impulso íntimo, pero él no prestaba atención a nada de eso, incluso cuando lo intenté, poniéndome algo atractivo para devolver la chispa a nuestra relación. Pero no estaba allí, él no estaba allí. Siempre estaba cansado, quejándose de que tenía mucho trabajo. Se olvidó de que tengo deseos, que es algo que yo le había dicho cuando aún éramos novios, y que me encantaba tener intimidad con mi pareja al menos 3 o 4 veces por semana. Es bueno que se lo haya dicho, ¿no? Me prometió que siempre cumpliría, pero nunca cumplió su promesa, así que un sábado soleado, Tony había salido de casa para comprar carne. Me había pedido que preparara algo, ya que sus amigos venían a celebrar la llegada de su otro amigo a Italia. Había oído que residía en Los Ángeles, pero ahora se había trasladado a este lado, así que preparé todo, y los otros amigos de Tony empezaron a venir con sus parejas, porque todo el mundo se lo estaba pasando bien, hasta que llegó el hombre del día. Eso sí, esa vez todavía tenía que preparar el viaje de negocios. Bueno, más bien era un viaje para ver cómo iba mi negocio de restaurante que estaba en el extranjero y para reunirme con el patrocinador. Le había hablado a mi marido de mi viaje, pero seguramente ese día vi que lo había olvidado, o simplemente lo estaba evitando. Durante eso, le pedí a mi esposo hablar a escondidas. Cuando estábamos en un lugar tranquilo, que es nuestro dormitorio principal, le recordé mi viaje, y ¿adivina qué me dijo? Se limitó a decirme que aún se acuerda, pero que no ve la necesidad de que me vaya mientras tengamos invitados. Incluso tuvo la osadía de preguntarme quién cuidaría de los invitados si yo estaba ocupada ese día. No podía creer lo que oía. Estaba muy enfadada con él, pero sobre todo conmigo misma. Algo en mí se arrepentía de haberme casado, así que reprogramé mis reuniones y el vuelo de regreso para el día siguiente, pero las reuniones finalmente tendrían lugar un día más tarde. Lo que más me impactó fue la actitud de mi esposo, que ni siquiera se disculpó por su comportamiento y mostró indiferencia hacia mis asuntos. Para él era preferible que yo perdiera un contrato importante antes que interrumpir sus planes con sus amigos. La persona que me transmitía esto no era el hombre que creí conocer, ni el marido que había elegido. Decidí no abordar el tema en ese momento, ya que sabía que solo generaría más conflictos y caos. Así que pospuse la confrontación hasta mi regreso del viaje. Así que al día siguiente me fui al Emirato Árabe, Dubái, donde me reuniría con el patrocinador y donde había abierto mi restaurante. Me encanta Dubái para mi negocio porque, además de ser un país libre de impuestos, tiene muchas oportunidades de negocio. Algunos lo ven como un buen país para pasar las vacaciones y hacer turismo, mientras que otros, entre los que me incluyo, lo ven como un país con grandes oportunidades de negocio. Era bonito para pasar las vacaciones y hacer turismo. Sí, pero la gente no ve el tipo de oportunidades que hay en Dubái. De todos modos, cuando llegué, comprobé cómo estaba mi restaurante y me impresionó el trabajo que estaban haciendo mis empleados. Además, estaba bastante concurrido cuando llegué, lo que fue una ventaja para mí. Al día siguiente, fui a reunirme con el patrocinador. Por supuesto, nos reunimos en mi restaurante mientras yo hacía unos trámites. ¿Sabéis cuando alguien dice, me siento como si estuviera mirando al mismísimo Jesús? Pues eso fue lo que sentí. La estructura de su cuerpo, su bigote bien recortado, sus atractivos ojos azul avellana. Me sorprendió el tipo. Era realmente guapo. Ya sabes, el tipo Leonardo DiCaprio guapo. Ese era su aspecto. Pero sus ojos parecían traviesos, y me encanta ser traviesa. El tipo no era el que yo esperaba que fuera mi mejor patrocinador. El tipo fue presentado como Bernard Serstan,
un hombre, de 33 años. Su aspecto era encantador y alucinante. ¿Sabes cuando ves a alguien por primera vez y automáticamente te sientes atraída por él? Eso fue lo que sentí con Bernard. No me atraía solo por su atractivo, sino que a veces me imaginaba intimando con él. Me imaginaba a mí misma y él montándonos y machacándonos mutuamente. Mi imaginación se desbocaba hasta el punto de verle explorando todo mi cuerpo, sus labios rosados y sensuales besando cada fibra de mi cuerpo. Sé que estaba mal por mi parte babear y pensar así por el patrocinador de mi restaurante, pero no podía evitarlo. El tipo lo era todo y más. Solo quería o ansiaba pasar una sola noche con él. Entonces habría sido suficiente para mí. Soy una zorra suelta, lo sé, pero ¿cómo iba a detener mi mente y mi deseo de pensar en el pobre tipo? Eso sí, esa vez se iba a quedar con nosotros un tiempo hasta que consiguiera su propio sitio donde quedarse. Así que imagínate la tortura y la presión que estaría sintiendo. Sé que es siniestro tener este tipo de pensamientos por mi patrocinador, y se suponía que debía mantenerlo profesional, pero no podía evitarlo. Solo una noche con él iba a solucionarlo todo. Por mucho que amara a mi guapo e inteligente marido, Bernard era el tipo de chico del que solo puedes tener un flechazo y salir con él, porque era demasiado extremo. Su atractivo, su forma de hablar, harían que a cualquier mujer se le cayeran las bragas por él. Una semana más tarde, yo seguía en Dubái y me alojaba con Bernard. Bueno, la mayor parte del tiempo estaba con él, ya que se había ofrecido a llevarme a dar una vuelta. Es un tío muy guay, despreocupado, hablador y divertido. Se adaptó fácilmente al nuevo entorno y le iba muy bien. Le había visto hacer ejercicio varias veces por la mañana. Sus abdominales eran otra cosa. Tenía ganas de tocarlos. Tenía tantos pensamientos sucios para el pobre chico, y realmente quería dejar de pensar así con mi patrocinador, por el amor de Dios. Durante esa semana, recuerdo que estaba en la pequeña cocina en el que me alojaba, preparando el desayuno para él y para mí. Sí, habíamos pasado la noche juntos, pero revisando juntos unos papeles y hablando de negocios. Entonces entró vistiendo solo un chaleco muy ajustado y unos pantalones cortos de jogging. Se quedó conmigo en la cocina, haciéndome compañía solo. Sí sabía que su compañía era una destrucción para mí. Comenzó a interesarse por mi vida y por cómo empecé con el negocio, preguntando específicamente cómo era la vida de una mujer casada. Le conté lo justo y necesario para satisfacer su curiosidad, pero no podía revelar todos los detalles de mi vida y matrimonio. Aunque él era mi patrocinador, no tenía la confianza de un amigo cercano. Tony y yo habíamos estado discutiendo constantemente sobre mi viaje sorpresa y su actitud distante. Incluso cuando estaba fuera, rara vez me llamaba para preguntarme cómo me encontraba o cómo iba el negocio. Estas tensiones desembocaron en una acalorada discusión que solo nos alejó más. Aunque nuestra conexión y amor seguían intactos, sentía que nos estábamos distanciando. Me sentía herida al tener que rogar constantemente la atención que necesitaba de mi propio marido. Cuanto más tiempo pasaba con Bernard, más nos acercábamos. Acabé por confiarle el comportamiento de Tony y mis problemas conyugales porque realmente me estaba cerrando el corazón. Era evidente que yo estaba pasando por algo, porque a veces me desconectaba cuando Bernard me hablaba. No sabía con quién hablar, así que Bernard era la única persona que estaba dispuesta a escucharme, hablar de mi matrimonio. Sé que no debería haberlo hecho, pero lo que tenía que hacer, porque no podía guardarme la tristeza y los momentos desgarradores dentro del pecho, iba a estallar y se habrían destruido muchas cosas. Así que Bernard me preparó tentempiés, sobre todo malvaviscos y chocolate caliente, que eran mis favoritos cuando no me encontraba bien o me sentía mal. Había ampliado mi estancia en Dubái. Seguía disfrutando y no quería estar cerca de Tony por un tiempo. Agradecía el tiempo y el oído que Bernard me había prestado y que me había hecho desahogar en él. ¿Necesitaba desahogarme? Mientras lloraba así, Bernard me abrazó y prometió estar siempre a mi lado cuando necesitara un hombro sobre el que llorar.
Desde que Tony se había mostrado tan distante y actuaba como lo hacía, sobre todo después de la discusión que habíamos tenido, empezó a apagar el teléfono hasta el punto de que no estaría localizable en todo el día, tal vez hasta bien entrada la noche. Y yo sabía cuánto odiaba que le llamaran a última hora de la tarde, porque estaría en la cama durmiendo trabajando. El abrazo de Bernard era realmente lo que necesitaba. Ya sabes, el tipo de abrazo que es cálido y acogedor, el que te hace sentir que todo va a ir bien. Así que mientras seguíamos abrazados, me encontré besándole. Nos besamos y las cosas se nos fueron de las manos. Un beso fue a más. Acabamos haciéndolo en el salón. Eso sí, aquella vez no tenía ni idea de que Tony había pinchado la cámara de mi teléfono para rastrear todos mis movimientos y saber qué hago con quién y cuándo. Había olvidado por completo que mi marido era así de inseguro y que esa era la razón por la que no quería que volara a Dubái. Desde aquel día indescriptible, Bernard y yo seguimos viéndonos. A veces intimábamos por todo el alojamiento, incluso en los sofás. Y era puro fuego. Otras veces íbamos al hotel más cercano para pasar el día. No podíamos reservar para la noche porque mi marido iba a sospechar cuando no contestara al teléfono cada vez que me llamara. Hicimos lo nuestro con cuidado, porque si Tony se enteraba de lo nuestro, yo sabía que iba a sufrir las consecuencias y me quedaría como una divorciada. Bernard me lo daba con mucha dulzura y delicadeza. Era muy explosivo. Sabía cómo explorar el cuerpo de una mujer y hacer que se sintiera extraña y acabara hablando en lenguas. Conocía cada punto a tocar para hacerme someter a sus órdenes. Aunque a él le encantaban los momentos íntimos suaves y rudos, yo ni siquiera sabía que en realidad había sesiones íntimas de tipo suave y rudo. Aprendí mucho de Bernard. Incluso algunas posiciones nuevas que alguien pensaría que son extremas, pero son muy agradables y placenteras. Yo no era una esposa sumisa a mi marido, pero con Bernard, yo era sumisa sin siquiera pensarlo dos veces. A mi marido le encantaba la intimidad del misionero, mientras que a Bernard le encantaba explorar nuevas posturas. Y aprendí mucho. Mi propio marido era de los que hacían 1 o 2 rondas. Luego se cansaba y se quedaba dormido. En cambio Bernard era un dragón. Escupía fuego. Cuando se trataba de intimidad, te hacía pasar toda la noche e incluso te despertaba por la mañana. Siempre me dejaba la zona íntima ardiendo y cansada. El tipo sabía lo suyo. Y hasta hoy, lo he felicitado. Es el mejor. Mi relación con Bernard duró como un mes. Bueno, hasta el día que volví a casa. Se aseguró de ver cómo estaba y prometió visitarme. Seguíamos siendo cuidadosos, pero Bernard no quería que fuéramos privados. Quería que nos vieran en público como personas saliendo. Y eso no era lo que yo quería, por mucho que disfrutara de la intimidad y de todo lo que Bernard me ofrecía. Pero quería mucho a mi marido. No dejaría a mi marido por un loco de la intimidad como Bernard. Me está haciendo bien y está explorando mi cuerpo como yo deseaba. Pero no me divorciaría de mi marido para estar con él. Él no entendía que nuestra relación era una relación íntima y de negocios y nada más ni nada menos. Pero el pobre se había contagiado de sentimientos y no era eso lo que habíamos acordado. Era pura y estrictamente intimidad. Semanas después, puse fin a mi aventura con Bernard. Sentí que había destruido mi matrimonio y había ido en contra de mis votos matrimoniales. No debería haber permitido que las tentaciones y los deseos me controlaran así. Debería haberme respetado en mi matrimonio. Con Tony. Bernard había empezado a captar sentimientos, y la cosa no pintaba bien porque a veces discutíamos por su comportamiento obsesivo. No sé por qué se obsesionó de repente, porque teníamos un acuerdo de no ataduras. Pero decidió ponerle condiciones a lo nuestro y todo se fue al traste. Volví a mi hogar conyugal. Deseaba cambiar de lugar y comprar un nuevo hogar para Tony y para mí, porque la casa guardaba muchos recuerdos. Incluso el recuerdo de mí misma siendo rota y no tomada como la esposa amada por primera vez.
Sentí que le había faltado el respeto a mi marido de la peor manera posible. Y no había forma de deshacer lo que había hecho. Así de culpable me sentía. Sé que había deseado o ansiado a Bernard al menos una noche, pero no debería haber escalado como lo hizo. Debería haber mantenido todo profesional y estrictamente de negocios. Pero no, la estúpida de mí mezcló los negocios con el placer. Se fue. Pocos días después, Tony estaba de vuelta en casa. Mientras él trabajaba en casa, la mayor parte del tiempo, la culpa me carcomía como una enfermedad mortal. Había intentado actuar con normalidad con mi marido, pero no podía quitarme la sensación de que él sabía que algo iba mal. No podía soportar mirarle y actuar como una esposa feliz sabiendo lo que había hecho. Tony, tan indiferente como siempre, no parecía notar nada raro. La culpa y la ansiedad de mi abominación crecían cada día que pasaba. Un día estaba en casa, revisando unos documentos y preparando los menús especiales de fin de mes. Bernard había llamado y me había pedido una reunión, ya que se encontraba por el país. Evidentemente, eso era mi patrocinador. Así que le pedí que viniera a mi casa, ya que no me encontraba demasiado bien para que me vieran en lugares públicos. Por suerte, aceptó. No sabía que los sentimientos que creía haber enterrado cuando terminé con Bernard estarían de alguna manera ahí fuera. La verdadera razón por la que había terminado con Bernard era porque yo también estaba sintiendo algo por él. Y se estaba volviendo peligroso. Durante esa hermosa mañana soleada, me había despertado con ganas de algo de intimidad y necesitaba a mi marido. Así que le pedí a Bernard que viniera a mi casa. Estaba sola, así que pensé, ¿por qué no invitar a Bernard? Cuando Bernard entró, no pude contenerme. Así que le dije a Bernard que nos pusiéramos manos a la obra. Empezó explorando mi cuerpo tan agradable y suave como de costumbre. El tacto de Bernard era siempre como una adicción para mí y lo estaba disfrutando tanto que las cosas se me fueron de las manos. Nuestro rápido e íntimo momento pasó a ser el más largo y dulce. No era mi intención hacer lo que hice, especialmente en mi domicilio conyugal, pero estaba en mi momento deseado y me daba pereza salir de casa. Por eso había llamado a Bernard. Pensé que iba a ser una ronda rápida para satisfacerme, pero acabó siendo todo el servicio. Cuando aún estábamos ocupados y yo estaba a punto de alcanzar mi clímax en las nubes, oí hablar a la gente. Al principio no le presté atención porque también estaba sonando la tele. Así que pensé que era la tele, solo para descubrir que era Tony con su amigo del trabajo. Parecía tan asustado y de alguna manera desconsolado, o más bien traumatizado por lo que se había encontrado. Por mucho que yo no sintiera culpa alguna cuando mi asunto con Bernard seguía sucediendo. Pero cuando vi la cara de Tony, sentí una punzada de culpa y arrepentimiento. Me arrepentí de todo lo que había hecho. Era como si acabara de recobrar el conocimiento. Al principio había deseado que me dijeran que el sueño o lo que estaba pasando no era verdad. Pero lo era. Y a partir de ahí supe que había destruido mi matrimonio. No sé muy bien por qué había invitado a Bernard a mi domicilio conyugal con mi marido, pero los deseos me llevaron a esa decisión y me costó mucho. Intenté ocultar mi cuerpo al amigo de Tony, pero ya era demasiado tarde. Él ya lo había visto todo y no había nada que yo pudiera haber hecho, excepto coger la manta que estaba en el sofá y cubrirme. Tony se convirtió en una estatua. En algún momento, creo que estaba intentando digerir lo que había visto. Después de un rato, le pregunté a Bernard si podía salir con el amigo de Tony. Me alegré cuando accedieron a mi petición y salieron. Me quedé con Tony. Esa vez no supe qué decir, mi mente se puso en blanco y mi lengua se quedó seca. Quería decirle que no era lo que estaba pensando, pero eso sería inútil porque me había pillado con las manos en la masa por otro lado. Quería disculparme y decirle que no volvería a ocurrir. Pero, ¿de qué me iba a disculpar? No sabía que si tenía que disculparme con Tony, lo haría por el hecho de que me había pillado.
O me disculparía por haber ido en contra de mis propios votos matrimoniales de lealtad y fidelidad y haber salido a destruir lo único que teníamos. Habíamos trabajado tan duro para llegar a donde estaba. Sí, Tony era la razón principal por la que había salido de nuestro matrimonio para encontrar satisfacción fuera. Pero eso no significaba que debiera haber escuchado mis deseos y puesto en peligro mi matrimonio, ¿verdad? Un mes después, las cosas seguían sin ir bien entre Tony y yo, pero continuábamos viviendo juntos. Ni siquiera hablábamos de lo que había ocurrido. Cuando yo trataba de disculparme o incluso de explicarle lo que realmente había ocurrido, él me despedía y se iba solo, Dios sabía dónde. Me arrepentía de haber vuelto a aliarme con Bernard, porque había cerrado el capítulo de Bernard cuando empecé a aprender a centrarme en mi matrimonio. Pero en unas mini vacaciones, el tipo apareció, y todos los deseos que tenía volvieron. Lo único que quería era que Tony me prestara atención y me tomara o me tratara como a su mujer, no como a su compañera de piso. Lo necesitaba a mi lado. Quería sentir su tacto, sus besos y sus momentos íntimos. Quería que se fijara en mí, como en los viejos tiempos, cuando empezamos a salir, e incluso antes de casarnos. Le echaba de menos. Echaba de menos la chispa que teníamos antes de casarnos. Y durante nuestros primeros años de casados, quería recuperar a mi mejor amigo. Pero él no estaba allí, y Bernard estaba allí para intervenir donde Tony no podía hacerlo. Durante ese mes, volvió a casa y me dijo que se había mudado y que debía encontrar un lugar donde quedarme porque su nueva persona se iba a mudar con él. Así que uno tenía que irse. Le pregunté quién era la persona que quería traer a nuestro hogar conyugal. Y me dijo que me la presentaría ese mismo día. Lo único que tenía que hacer era preparar una buena cena porque esa vez era una invitada especial. No dejaba de pensar a quién traería a nuestro hogar. ¿Y por qué me diría algo así? Mi mente me decía que lo hacía para fastidiarme o ponerme celosa. Claro que me había equivocado con él de la peor manera posible. Pero, ¿cómo podía querer presentarme a su nueva novia mientras yo seguía siendo su legítima esposa? Se me desgarró el corazón. Entré en un estado depresivo al que nunca pensé que sobreviviría. Debería haber pedido el divorcio si ya no me quería, en lugar de hacerme daño como lo estaba haciendo. No estaba segura de si estaba preparada para ver su amor recién encontrado o batirse para fastidiarme. Más tarde ese día, volvió y me llevé el mejor susto de mi vida. Vino con mi peor enemiga. Imagínate, mi acosadora de grado inferior era en realidad la chica que Tony me presentó como su nueva amante. No lo podía creer, ¿sabes? Miraba a Patricia con tanto odio y rabia. Es decir, no había perdonado ni olvidado las cosas que me había hecho cuando estábamos en el último curso de primaria. No le podía creer a Tony, ¿sabes? Y para empeorar las cosas, me reenvió todos los videos desde el principio de mi aventura con Bernard delante de su chica, y luego me dijo que comprobara mis redes sociales en una hora. Tony la presentó y parecía que estaban realmente enamorados el uno del otro. No podía creer que mi propio marido me traicionara así, con la peor parte de mi enemiga. No sabía qué decir. Decir que mi corazón estaba destrozado sería quedarse corto. ¿Cómo puede una persona que desea amar hacerte algo tan siniestro? No podía entender que se pusieran tan cariñosos delante de mí. Así que los había dejado solos en el comedor. Tony entró en nuestro dormitorio y me preguntó si sentía lo dulce que era la venganza y que no había terminado porque eso era un comienzo. No podía creer al psicópata con el que me había casado. Pensé que estaba cuerdo, pero no, estaba loco. Así que usó a mi peor enemiga para vengarse. Solo porque me había atrapado en un acto con Bernard. Tony era pura maldad y repugnante. Después de esa hora, me dijo que comprobara mis redes sociales y comprobé porque quería que estuviera en las redes sociales. Por la noche, cuando me conecté, todas mis acciones con Bernard estaban publicadas allí. La gente incluso creaba memes con nuestros videos. Era tan vergonzoso y degradante.
Volví a casa de mis abuelos y decir que estaban decepcionados por lo que había hecho y por cómo había destruido mi matrimonio sería quedarse corta. Pero otra cosa, se enfadaron mucho cuando se enteraron de que mi marido había salido a buscar a mi peor enemiga para vengarse. La misma persona con la que casi pierdo la vida por su culpa. Tony tuvo el descaro de llevarla y presentármela. Sabes que esa vez perdí mucho, incluyendo a mis inversionistas y patrocinadores. Porque incluso ahora estoy intentando conseguir otros inversores, pero estoy fracasando por culpa de esos videos. No sé qué hacer ni qué decir. Por favor, ayúdenme a entender lo que estaba pasando en mi matrimonio. Sí, hasta hoy no nos hemos divorciado, pero ya no vivimos juntos. Otra cosa que quiero hacer es salvar mis negocios porque poco a poco se están ahogando y yendo por el desagüe. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer frente a todo esto? Estoy sufriendo. Sé que fui yo quien empezó todo esto, pero nunca pensé que me encontraría en esta situación. Por favor, aconséjenme porque estoy perdida en la naturaleza y necesito salir.